Bueno, regresamos al último tema del COE. Recuerden que entonces vamos a hablar ahorita de lineamientos 2019 de vigilancia en salud pública. Nos dicen las personas del chat que no hubo preguntas, entonces vamos a continuar con nuestro último tema. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido para que terminemos a las 12 en punto, un poquito antes. Este es entonces el contenido que vamos a tratar en el día de hoy. Las condiciones generales, el sistema de información, análisis y divulgación, intervención, evaluación y los retos que tenemos para vigilancia en salud pública. Primero, hay una cosa que todos necesitamos valorar mucho y que sabemos que sin esa primera partecita el sistema de vigilancia no funciona, y es el talento humano. ¿Por qué el instituto hace tanto énfasis en esto? Porque necesitamos tener unos referentes de vigilancia que tengan una continuidad en los procesos. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera? Ustedes saben que se ha tratado de hacer de muchas maneras y que se han hecho algunos pinitos. De hecho, nosotros ya tuvimos este año una certificación de competencias nuevamente en el Civigila. Entonces son poquito a poquito procesos que se están llevando a cabo a través del instituto para que las personas de vigilancia realmente se fortalezcan y ese sea uno como de los puntos a favor cuando uno vaya a hacer una contratación, que las personas que lleguen a vigilancia en salud pública pues conozcan del tema. Aún no es obligatorio, pero por lo menos ustedes lo pueden poner en las contrataciones y demás para que limiten un poquito de pronto el que llegue una persona que no conozca el sistema. Hay dos puntos importantes y son los equipos de respuesta inmediata, que ustedes saben que cada municipio los debe tener con estructura de resolución, no necesariamente con nombres, pero sí que quiénes son las personas o los cargos que deben pertenecer al equipo de respuesta inmediata, cuáles son las funciones que hace un equipo de respuesta inmediata, que normalmente en los municipios pequeños pues sale siendo como las mismas personas del COBE, pero es importante que tengamos definidas como todas las estrategias y las actividades para que después no entremos en conflictos en qué hace, por qué se hace y cómo se hace. ¿Para qué sirve un equipo de respuesta inmediata? Y lo tenemos que definir. ¿Para qué sirve? ¿Qué hago en una emergencia? No nos podemos enloquecer y todos hacer algo, sino que tenemos que definir funciones para que todo nos salga, obviamente, de acuerdo a ese cronograma establecido. ¿Qué responsabilidad tiene el departamento con esos equipos de respuesta inmediata? Pues primero que nosotros tenemos que tener encabezado un equipo de respuesta inmediata. Esa es la primera condición del departamento. Y la segunda es que nosotros debemos hacerles asesoría, asistencia técnica y seguimiento a esas acciones. Que esas resoluciones no sean de 1900 y que esas resoluciones aún sigan vigentes. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? En general, que en cada cambio de gobierno se haga una nueva resolución. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas que lleguen a ocupar esos cargos públicos entiendan qué son, porque si ellos no saben, pues difícilmente van a saber qué personal necesitan. Entonces, si usted le entrega eso a un alcalde, a un director local, entonces lo empapa del asunto y le dice, es que en mi municipio tiene que existir un equipo de respuesta inmediata, porque eso tiene que ir firmado por ellos. Entonces, ellos tienen que leer que firman y eso hace que se incentiven ellos, pues esa necesidad de que sí, tengo que tener gente de vigilancia, tengo que tener gente preparada, tengo que tener un cronograma de trabajo. Entonces, por eso en general lo que nosotros hacemos o les sugerimos es que por cada cambio de gobierno hagamos entonces eso, y una divulgación o una socialización cuando haya cambio de cargos, el cambio del secretario de salud o el director local de salud, entonces en ese momento haya una nueva socialización para que las personas puedan tener entonces como toda la perspectiva del nivel en el que se encuentran. Los referentes de vigilancia, ustedes saben que en el departamento se ha luchado mucho, hemos tenido dificultades por el recurso humano, pero gracias a Dios hemos tratado de tener un balance y casi que tenemos un referente por evento o por grupo de eventos desde la definición de plan decenal de salud pública. Ustedes saben que nosotros estamos organizados por dimensiones, pero que en esas dimensiones tenemos los eventos y que generalmente hay una persona encargada de los eventos. Entonces, sabemos que es difícil a nivel municipal en algunos, pero en los grandes ojalá esa distribución fuera un poquito más holgada, porque pues uno entiende, por ejemplo, que por ejemplo
debería tener una persona. Medellín, por ejemplo, que tiene una batería más grande, que tiene mayor población, pues entonces debería tener un poquito más de personas. Eso no está definido, eso no está en ninguna resolución, no hay una exigencia, pero sí desde la perspectiva del manejo de los eventos, del manejo de la población, de lo que nosotros conocemos desde la CIS, qué necesitamos y cuáles son las necesidades, pues entonces uno podría plantear un grupo humano específico. Esto es una parte que nos ayuda el Instituto Nacional de Salud y que es algo nuevo que el Instituto nos enseña, y es que ellos ya son certificadores. Recuerden que solamente existía un certificador en Colombia de competencias, que era el SENA. El Instituto Nacional de Salud ya tiene la potestad de hacer certificación en competencias, pero en 2 competencias nada más. O sea, no es que ellos vayan a hacer competencias, por ejemplo, en vacunación, en inmunobiológicos, no. Solamente tienen 2 competencias, que son sistematizar la información de interés en salud pública, que es básicamente el manejo de SIVIGILA, y establecer la presencia de eventos de interés en salud pública, que es básicamente todo el conocimiento que se tiene de los protocolos y la actualización de protocolos. Henry. Ha habido 2 reuniones, pero yo no entiendo que ley sea un comité. Entonces, ¿por qué van a pedir 2 reuniones? No entiendo. Esperemos aclarar eso. Para los municipios de pronto que no escucharon la pregunta de alguien de acá que está presente, Bello pregunta que en la última reunión que se tuvo con los secretarios o con los directores locales de salud, les dijeron que para la recertificación 2018 que se hace en el año 2019, el análisis de lo que pasó en el 2018, se va a solicitar 2 reuniones, 2 actas de reunión del ERI para poder obtener el punto. Y él dice que tiene entendido que los equipos de respuesta inmediata pues no son un comité, sino que es un equipo de respuesta inmediata que actúa de una manera inmediata, valga la redundancia, ante cualquier evento o ante cualquier brote. La circunstancia es básicamente que haya una especie de cronograma, que puede ser la primera reunión, o no cronograma como tal, sino definir funciones, es decir, el epidemiólogo qué va a hacer, el médico qué va a hacer, el laboratorio qué va a hacer, o sea, que haya como un diagnóstico en medio del grupo que nos diga entonces cuál puede ser esa. Y la segunda podría ser, por ejemplo, si hay un evento, o incorporarlo en algo del COBE, básicamente con toda la parte de la normatividad y el seguimiento que se hace a los equipos de respuesta inmediata, pero es básicamente eso, es tratar de que estén organizados, lo que yo les decía al inicio, porque muchas veces pasa algo y uno es, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? ¿Qué le toca al médico? O el médico y la enfermera van para el mismo lado y entonces dejan desprotegidos los contactos, pues es más desde la organización, es más desde tratar de organizar el equipo para que cuando realmente haya un evento inusitado no nos coja a todos de improviso, sino que ya todos tengamos las funciones bien definidas, es básicamente eso. Volviendo entonces a la parte de educación continuada, estas herramientas nos las entrega el Instituto Nacional de Salud, de manera que cuando las personas tengamos la posibilidad de hacer, por ejemplo, contrataciones, pues uno tenga esas bases específicas, que era lo que yo les decía ahorita, de pronto incluir un personal que haya manejado vigilancia en salud pública para que pueda dar entonces una línea. Hay un curso que es un curso de epidemiología de campo en general, se llama epidemiología de campo, y tiene 3 momentos. El frontline, que digamos que es un básico, tiene un intermedio y tiene un avanzado. Esa es una certificación que entrega el Instituto Nacional de Salud y terminan como epidemiólogos de campo. Ellos están tratando en este momento de hacer una especie de certificación homóloga, donde el básico sea un diplomado, el intermedio sea una especialización y el avanzado termine siendo una maestría. ¿Quién puede acceder a eso? Cualquier persona que le guste la epidemiología, es decir, tiene unos requisitos mínimos de haber trabajado y de conocer pues la parte de vigilancia en salud pública, pero realmente cualquier persona puede acceder. Hay diferentes cosas, nosotros por ejemplo como departamento podríamos pedirlo, lo que pasa es que el costo es un poco alto porque hay que cubrir como toda la logística y todo lo que conlleva un curso, en este caso el primero, que es de una semana.
el segundo ya sí no se descentraliza, ese es completamente en Bogotá, y eso son 2 semanas y media más o menos, Marta, ¿cierto? Marta Ospina. El intermedio son más o menos 2 semanas y media, y es dedicatoria exclusiva en Bogotá. Y ya el tercero es un curso avanzado que se hace en 2 años, se cumple a nivel de productos, es decir, te dan un listado de productos y debes ir cumpliendo en esos 2 años. Obviamente es mucho más avanzado, tienes que entregar una publicación, tienes que haber hecho una investigación grande, bueno, son otro tipo de requisitos, pero pues uno va caminando en el paso a paso y son cosas que el instituto está ofreciendo y que, como les digo, está libre para que cualquier persona que tenga los recursos o la Dirección Local de Salud que lo quiera hacer, pues hace una solicitud al instituto diciendo, tengo este personal, puedo acceder a darles la logística, y ya entonces hacen la comunicación con el Instituto Nacional de Salud y ya ellos entonces entregan la certificación. La capacitación en protocolos, siempre lo hacemos y ustedes saben que básicamente ese es uno de los puntos especiales del COBE. Ahorita una de las compañeras preguntaba que, pues como algunas cosas del COBE, yo le decía, uno de los principales puntos en los COBE es un tema académico, y el tema académico en general es un tema de vigilancia en salud pública. ¿Qué están viendo raro en el municipio? ¿Qué pasó? ¿Qué no manejan? ¿Por qué se están cometiendo tantos errores en algo? Entonces ese tema académico es el que debe estar definido en cada momento, en cada mes, en los comités de vigilancia en salud pública. ¿Y quién tiene, digamos, de alguna manera esa responsabilidad? Nosotros, que por eso hacemos los COBE, la CAPB también, y ustedes lo saben, y las personas que están acá de la CAPB, saben que nosotros les hacemos un seguimiento y les decimos, muéstrenos por favor qué evidencias tiene de que usted como EAPB a sus IPS les hizo llegar los lineamientos, cómo hizo para socializarlos, qué les entregó. Ustedes saben que también las EAPB tienen grandes responsabilidades en vigilancia y obviamente las IPS pues tienen que tenerlo, y no es una sola vez, porque ustedes saben que el instituto es cambiante y por eso siempre les hemos dicho, no descarguen protocolos y guarden. Cuando necesiten un protocolo, vayan directamente a la página del instituto, porque ellos actualizan muy constantemente, entonces lo que hoy es puede que mañana no sea, porque estudiaron, porque miraron, porque hay un cambio en el comportamiento. Entonces es importante que desde los protocolos estemos completamente actualizados. Esto es un tema importante que nos toca a todos, básicamente al municipio y a los departamentos, y es la caracterización de los prestadores en su territorio. ¿Por qué es importante? Porque ustedes deben saber quién sale, quién es nuevo, quién ingresa a comunidad notificadora, quién es realmente una unidad informadora. Entonces eso lo debemos hacer de manera mensual, y no es el departamento solamente, es cada municipio el que tiene que estar pendiente de entregar las novedades, si habilitó una nueva IPS, o cerró, o cambió de razón social, porque entonces ahí es donde vamos a encontrar los baches de los silencios epidemiológicos, de los castigos para ustedes cuando estamos mirando oportunidad y demás, porque si por ejemplo no nos informan que una IPS cerró y esa IPS le suma a ustedes en el cumplimiento, ustedes van a encontrar que el cumplimiento nunca lo van a tener adecuado. Entonces, si ustedes van notificando las novedades que hay de los prestadores, pues obviamente para el municipio y para nosotros es mucho mejor en temas de cumplimiento. Entonces, era lo que yo les decía, mirar los silencios epidemiológicos y la notificación negativa. Esto se hace a través de los REPS, es decir, hay que hacer una actualización de esos registros de esas entidades prestadoras. Y hay una cosa importante, y es que ahorita lo vemos en una actualización que hay de salud mental, que las comisarías de familia ya no se van a volver a caracterizar en Civigila. Eso sale para este año. Medellín y Antioquia en general, que fueron los primeros que comenzaron a trabajar el tema, ¿cómo? No. Ellas van a salir porque va a ingresar este sistema que se llama CIVIG, que es vigilancia de género. Entonces, a través de la vigilancia de género, ejemplo, intento de suicidio mucho antes, y ahí fueron donde empezamos a caracterizarlas. Entonces nos dijeron, en las comisarías, pienso que es hablar con las comisarías, decir que viene el sistema y que tan pronto empiece a correr, y lo digo porque ya tuve una experiencia en una administración anterior que se hizo
un despliegue grande con un software que se avanzó bastante y yo no sé en dónde quedó enredado, pues nunca salió. Entonces, esperemos a que salga, a que se les instale a las comisarías, a que empiece a correr y lo que sí les vamos a decir, cuando no se van a ingresar más comisarías, sino que van a continuar hasta tanto, pues ya no nos den la definitiva de que si esté funcionando o en las que los contratos se acaban, entonces no tenemos continuidad y es donde empezamos a patinar 15 de enero y empieza a pique. Entonces, sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, nosotros como departamento también lo vivimos, crean lo que no es fácil, pero tenemos que tener un plan B o una contingencia que nos permita que esa notificación tenga una continuidad y una estabilidad. ¿Quién? No sabemos, ojalá en el municipio existieran 2 personas mínimo que manejen Civigila, porque la persona del Civigila se va, se muere, se incapacita y el municipio quedó silencioso y no hay quien les ayude a nada porque no son capaces. Entonces es importante que desde ya empecemos con ese plan B, hablarle a los secretarios de salud que realmente son los que manejan el presupuesto y toman las decisiones. Si yo me voy para vacaciones, yo tengo que dejar un segundo, porque entonces quién me notifica, quién está pendiente de las actividades, quién está pendiente de la continuidad de las acciones. Entonces es importante tener ese plan B organizado. Además, se nos afecta la oportunidad y en algún momento se podría afectar la seguridad nacional. Si yo tengo guardados casos, pongámoslo en un caso crítico, una parálisis flácida, por ejemplo, que en este momento ustedes saben que está en erradicación y un caso sería una emergencia nacional, y eso lo tenemos guardado por allá, ¿qué podría pasar en el momento en que eso salga a la luz con la seguridad de la colectividad? No, y que el ítem de laboratorio debe ir diligenciado, porque en muchas ocasiones descartan o confirman y nos quedamos sin saber cuál fue el resultado del laboratorio. ¿Quién lo hizo? ¿Qué laboratorio lo hizo? No todos son del laboratorio departamental. Entonces necesitamos saber cuál fue el resultado para poder ajustar. Es importante. Y ellos el año entrante, el instituto le va a meter la ficha a mirar ajustes en malaria, dengue, mortalidad, parálisis y tosferina. ¿Por qué tosferina? No por el problema que tuvimos nosotros de reactivo, sino porque el porcentaje del debiera frente a lo que ocurre es demasiado alto, es decir, no se están tomando todas las muestras que se deben tomar. Y ustedes saben que en tosferina, cuando se diagnostica, se toma la muestra. No es un porcentaje, no es un poquito, no es el 5%, no es el 10%. Es el 100% de los casos que yo como médico o como enfermera, dependiendo de la ubicación como esté en ese momento, si tiene un diagnóstico de tosferina, tiene que tener aspirado nasofaríngeo. Eso es inevitable. Y hemos tenido en este momento, en este año, un porcentaje demasiado bajito de la toma de muestras. ¿Qué nos toca o a qué nos toca recurrir? A la unidad de análisis. Entonces imagínense que tengamos 10 tosferinas y a las 10 le tengamos que hacer unidad de análisis porque no le tomamos muestra. Eso no tiene presentación, eso es una falla grande en la vigilancia en salud pública. Que de 10 me falte una, válido, se le pasó al médico, después lo pensaron cuando ya le habían dado antibiótico, muchas otras cosas pueden pasar, pero realmente el 100% de los casos de tosferina deben tener muestra de laboratorio. Para recordarles, por favor, que en cáncer de mama y cuello uterino se debe ajustar el inicio de tratamiento y registrar qué tratamiento le han dado, o sea, si es cirugía, si es quimio, si es radio. A la semana 40, el 48% de los cánceres de mama estaban sin ajuste de inicio de tratamiento y el 70% de los cánceres de cuello uterino estaban sin inicio de tratamiento. Si eso es verdad, estamos graves en cáncer de cuello uterino. A la semana 49 la situación cambió, ya era el 71% que estaban sin ajuste de tratamiento. Por favor, con el fraccionamiento de la prestación de los servicios, es frecuente que lo diagnostique en una institución y le hagan el tratamiento en el otro. Entonces, a la institución que llega nuevo para ellos, solo a tratamiento, lo debe ingresar como nuevo al Civigila, que es responsabilidad de nosotros hacer la eliminación de los repetidos y todos los demás, pero con las dos fuentes podemos ajustar los casos. Para que por favor se acuerden de eso, gracias.
Bueno, otra cosa que es importante, muchachos, y que siempre le hemos dicho, es que hay que hacer correspondencia entre fuentes. No nos podemos quedar solamente con Civigila. Ustedes saben que tenemos que hacer correspondencia con varios eventos. Por ejemplo, bajo peso al nacer, tiene que hacer correspondencia con RUAF. Cáncer, como lo decía Marta, con cuenta de alto costo. Chagas con RIPS y con CIGEVI, enfermedades huérfanas con el censo 2013 y CAC con hemofilia, infecciones asociadas a la atención con JUNED, tuberculosis y lepra con el programa, con el laboratorio departamental y con RUAF. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, en tuberculosis, a diferencia de los años anteriores, donde el programa tenía más y el Civigila tenía menos, aquí, este año 2018, se volvió al contrario, es decir, Civigila tiene más casos y el programa no los tiene ni siquiera con medicamento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en ese momento? Que es importante hacer este tipo de correspondencias y esto no es cada año, muchachos. Esto debe ser de una manera periódica para que tengamos realmente la visión de lo que está pasando. Y mortalidad con RUAF, me dicen que hay una pregunta en el chat. Cuando se inicia antibiótico, ¿qué pasa con el aspirado nasofaríngeo? ¿Se puede realizar? El aspirado nasofaríngeo, la pregunta para las personas que de pronto no escucharon es ¿qué se hace después de tomar el antibiótico para la toma del aspirado nasofaríngeo? Nos da más o menos un límite de tiempo máximo de 48 horas después de haber tomado el antibiótico. ¿Por qué? Porque recuerden que la PCR, que es la que nosotros hacemos, lo que hace es buscar el ADN de la bacteria para poderla amplificar y poder hacer el diagnóstico. Entonces nos da máximo 48 horas, no nos podemos pasar más después del inicio del antibiótico para tomar la muestra. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Búsqueda activa institucional. Sigue siendo la misma y sé que para muchos es como que no entiendo, como que a quién le tengo que hacer búsqueda activa, porque antes decíamos cuáles eran los eventos, pero realmente es muy claro, muchachos. Silencio epidemiológico, ustedes saben que es un silencio epidemiológico. Una IPS que no notifique es un silencio epidemiológico. Hay que ir a la IPS o pedirle la VAI y decirle, ¿usted por qué no me notificó? Que se enfermó, que no está, que cerré, que se me olvidó, pero entonces tengo que tener un sustento de por qué esa IPS está en silencio epidemiológico. Ahí hay que hacer VAI. Indicadores de vigilancia inadecuados. Ustedes los conocen y si no los conocen, los invito a mirar los protocolos. En cada protocolo están los indicadores de cada uno de los eventos. ¿Qué es importante? Que acá donde dice indicadores de vigilancia, básicamente están más enfocados a eliminación y erradicación. Entonces, hay que hablar de sarampión, de rubeola, de síndrome de rubeola congénita, de tétanos y de parálisis flácida. Básicamente eso es lo que tenemos que tener y esos no han desaparecido. La VAI de inmunoprevenibles continúa siendo exactamente igual y esa se ampara en el segundo, es indicadores bajos en vigilancia. Si usted como municipio me demuestra que tiene una tasa de notificación de sarampión y rubeola de 2 casos, no haga VAI. Pero si no tiene esa tasa, simplemente continúe haciendo VAI. Algo está pasando porque los exantemas no van a dejar de pasar. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuáles son los indicadores de los eventos para saber a quién o a qué evento le hago búsqueda de actividad institucional. Y este es muy claro, este simplemente es cuando algo se me desborde, no tiene que estar, cuando no está en control, es decir, cuando yo tengo mi canal endémico estable y no pasa nada con ese evento, pues obviamente yo no le hago nada, pero si se me dispara el evento, ojo, hay que hacer VAI, porque si la notificación me está llevando a un aumento, ¿qué casos hay en el subregistro que yo aún no los he captado? Entonces puede que yo vea un aumento aquí, pero que ese aumento se deba a que por aquí hace mucho rato viene pasando y yo ni me di cuenta. Entonces esos son los eventos, por eso no tienen nombre, por eso yo no les puedo decir, hay que hacerle a rabia, sífilis, no, porque yo no sé cómo es el comportamiento de cada uno de los municipios. Entonces cada uno de los municipios tiene que tener su control de los eventos para decir, para mí dengue es muy raro y si tengo, pues entonces hago VAI, por ejemplo. Entonces por eso es que el instituto no establece la tabla, sino que pone estas condiciones,
¿Por qué? Porque hay que ponerle el piense a la vigilancia en salud pública, porque no es solamente tener datos por tener, es tener datos para toma de decisiones, y esto es una de las cosas que tengo que hacer en toma de decisiones. Unidades de análisis, ya lo hablamos claramente, Marta ya lo habló, cuál es la importancia, cuáles son individuales, cuáles son colectivas para tablero de problemas, entonces obviamente no lo voy a hacer. Desde la gestión del riesgo, no sé si algunos municipios se habrán dado cuenta, este año existió una notificación que se llama la notificación súper inmediata. Muchos ni cuenta se dieron. ¿Qué significa notificación súper inmediata? Que usted, el municipio que tenga internet y le dé enter al evento, inmediatamente vía web se va al Instituto Nacional y el departamento tampoco se da cuenta. Entonces muchas de las meningitis o de las enfermedades meningocócicas que yo les notificaba a ustedes es porque el instituto me las devolvía y me decía pilas, una súper inmediata de una enfermedad meningocócica. Eso va a cambiar de alguna manera para 2019. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el departamento que se tiene que enterar no se entera. Entonces lo que va a pasar para 2019, que van a entrar muchas en alerta temprana, entre esas los cánceres van a entrar en alerta temprana. Eso significa que cada que notifiquen un evento y que sea con súper inmediata, le va a llegar algún referente del departamento y ella ahí obviamente va al Instituto Nacional, pero no van a pasar municipio-instituto sin que el departamento se dé cuenta. En muchas ocasiones no se daban cuenta y sé que para algunos es una novedad que yo les hable de una súper inmediata. Eso llegó con actualizaciones que hacen en el Civigila. Pero entonces lo que se va a hacer ahora es que la CAPB van a tener acceso a ese sistema de alerta temprana y nosotros como departamento también, porque la CAPB, Marta lo decía ahorita, ellas son las encargadas, por ejemplo, de la parte de cáncer. En huérfanas es mucho de la CAPB, entonces a ellas les va a llegar esa notificación para que ellas estén pendientes del paciente. Salas de análisis del riesgo, ustedes saben que a eso hay que hacerlo de alguna manera, eso suena muy bonito y suena muy por allá, pero es básicamente estudiar lo que está pasando, el contexto dentro del municipio y eso obviamente lo podemos hacer cuando haya alguna crisis, cuando haya algo extraño o en los COEs obviamente. Esto es una tabla como de amenazas que califican quién debe hacer qué o cómo en cada nivel hay que definir quién es capaz de atender ese brote. Entonces, si da X puntaje, el municipio es capaz. Si ese puntaje se traspasa, el departamento tiene que entrar a hacer una asesoría o una ayuda. O si definitivamente ninguno de los dos niveles y la cosa es demasiado importante y rebasa capacidades, ya va hasta el Instituto Nacional de Salud. Esta es una de las herramientas importantes para que ustedes miren y se actualicen con la información a nivel Colombia, por si tienen que hacer informes, por si tienen que compararse, por si quieren mirar cómo están los eventos, pues ustedes saben que existen todos los boletines epidemiológicos en el instituto. Acá está pues como la manera como se ingresa y dónde están los datos almacenados para que los puedan mirar en el instituto. Estos son lo que yo les hablaba ahorita del sistema de alerta temprana. Entonces van a entrar la desnutrición, el cáncer pediátrico, el cáncer de mama, la morbilidad materna extrema, el bajo peso y las huérfanas. ¿A quién le va a ingresar esa notificación? Al departamento y a la EAPB. Cuando alguien en Antioquia o en Colombia haga esta notificación de estos eventos, se priorizaron, inmediatamente va a llegar un correo al departamento y a la EAPB para poder hacer entonces un seguimiento oportuno a esos casos, doctora. ¿Qué diferencia hay entre la notificación inmediata y superinmediata? O sea, lo que pasa es que fue súper inmediata por eso, porque iba directamente al instituto. Es básicamente la direccionalidad del flujo de información, pero ya... O sea, es que el operador del Civigila no cambia, es decir, yo sigo ingresando. El problema era que el software direccionado directamente tenía algo allá que le decía, usted meningitis es súper inmediata, se va directo al instituto, por ejemplo. Entonces ya va a llegar directamente a los niveles de departamento.
No, son las IPS. Las IPS son las que tienen esa super inmediata. Que, o sea, no, cuando usted, pues, o cuando usted le va a guardar a la ficha, ya, y tiene internet, porque si usted está por allá donde no tiene nada, usted lo notifica y no se va a saber. Cuando usted tiene internet, él inmediatamente lo jalona y lo tira hacia el Instituto Nacional de Salud por el Civigila. Es la misma, o sea, en este momento vamos a volver a tener inmediata, es exacta. Lo que pasa es que, mire, usted ni siquiera sabía, usted notificaba meningitis y pum, se iba para el instituto, sin yo enterarme, por ejemplo. Exacto, pero antes de que usted la pasara inmediata, el instituto ya sabía y nosotros apenas nos enterábamos. Entonces, esa es la diferencia y estas entran en eso, ellos ya lo llaman un sistema de alerta temprana, es decir, inmediatamente se notifique, todos los actores involucrados tienen que saber porque tienen, como decía Marta ahorita, es importante que se sepa quién lo quién lo diagnosticó, dónde va a ir, cuál es su red de prestación, si le van a dar el tratamiento para nosotros poder estar pendientes de ese paciente. En morbilidad van a priorizar las hemorragias, si se me olvidó, y la hipertensión. Esos son los eventos de morbilidad materna que cuando se notifiquen inmediatamente van a llegar a hacer para poder hacer la vigilancia inmediata. Bueno, ¿qué retos tenemos? Básicamente el instituto le va a dar mucho énfasis o mucha fuerza este año a las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Qué se está esperando y que ya comenzó? Se espera una hiperepidemia de dengue este año. En 2019 nuevamente, y ya se está viendo el aumento, y ya lanzaron una alerta que creo que les llegó a todos los municipios desde el instituto que tenemos que estar pendientes porque estamos empezando una epidemia de dengue. Sí, nosotros la mandamos, esta semana llegó y la mandamos a través de los correos, la mandamos para que ya estuviera socializada y quien no la tenga, igual nos puede escribir al correo que nosotros se las enviamos, se las mandamos a todos para que pudieran tenerlo y ustedes mismos también tomen acciones y si necesitan sacar una circular municipal, pues obviamente también la tengan justificada por eso. Hay una cosa a la que la OMS le está apuntando y esa es la eliminación de la malaria. Sabemos que es difícil, no es imposible, entonces ese es uno de los retos que ingresan a vigilancia este año. Y este es uno de los cambios. Malaria va a ingresar en algunos municipios desde la sospecha, porque normalmente entra desde la confirmación. ¿Y por qué se quiere? El trabajo en la eliminación de malaria no es que no haya, es que se eviten las muertes y las complicaciones. En eso se va a basar, o ese va a ser el principio de la eliminación de la malaria, evitar mortalidades y disminuir complicaciones. Interrupción de Chagas, pero del Chagas intradomiciliario, esa es otra de los grandes retos de vigilancia. Lo que les decía ahorita, el pico que ya se está viendo en dengue, que comenzó a finales de noviembre y que se espera muy aumentado para el 2019. Focos de leishmaniasis, obviamente tratar de disminuirlos y trabajar todo el tema de la fiebre amarilla, pues que todos conocemos la problemática. Hay un monitoreo y hay un programa nuevo que el instituto está monitoreando y que nos lo mostró a nosotros, pero igual está en prueba, y es un monitoreo ambiental que nos permite, a mí, Martica, ya está, no, así ya está. ¿Qué tenemos inmunoprevenibles? Muchachos, no se nos puede olvidar sarampión. Ustedes saben que tenemos y que vamos a seguir teniendo, pero que la idea es que no tengamos más casos de nosotros, pues que Colombia ponga más casos, que ya sabemos que los hemos tenido. Es que en Cartagena, solamente en Cartagena, hay más o menos unos 65 casos de nosotros. El inicio fue un evento asociado al cuidado de la salud. Es decir, el primer niño llegó a una saladera donde había muchos niños y de ahí se desató el brote de Cartagena. Mejorar la guardia en tosferina y en hepatitis, lo que les decía ahorita de las muestras de tosferina, y renovar el compromiso, es decir, que no se nos olvide parálisis flácida. ¿Por qué? No hemos cumplido en indicadores y sabemos que hay notificaciones que no nos han llegado al sistema y que nos cumplen de manera importante para aumentar el indicador. Las alertas de IRA,
de infección respiratoria, mantener el éxito en la meningitis. Sabemos que ha aumentado la notificación de meningitis porque cuando la definición cambia, la sensibilidad aumenta. Y recuerden que en el 2018 en meningitis hay una nueva definición que era parte de la que existía, entró la meningococcemia, entonces eso dispara mucho más o aumenta la sensibilidad y por eso tenemos mayores casos. Entonces no podemos bajar la guardia con meningitis, continuidad, continuar el monitoreo de efectos congénitos porque empezó con el boom del Zika y se nos fue disminuyendo y se nos fue desvaneciendo y se nos olvidó. Entonces recuerden que eso también hace parte importante de la vigilancia. El monitoreo del intento de suicidio, eso es básicamente para los departamentos que apenas estaban iniciando, pero pues nosotros ya tenemos un camino recorrido, entonces realmente Antioquia en eso afortunadamente ha estado pues como muy pendiente. Es que el tracoma hace mucho rato existe, pero como no tenemos, primero inició como un piloto en algunos departamentos que se sabía que lo tenían. Esos departamentos pues lo hicieron, luego entró a Vigilancia Nacional y no ha tenido como el desarrollo o la continuidad que se ha querido, pero realmente tracoma hará más o menos 2 o 3 años, Marta, arrancó con la vigilancia. Bueno, esto ya lo conocemos todo, un aviso importante, los municipios me están faltando a la notificación oportuna a las 8 de la mañana. Entonces es importante porque para nosotros es consolidar 125, entregar información y tenemos que entregar información a las 9 de la mañana. Entonces, por favor, a los municipios recordar que ustedes notifican a las 8 de la mañana, no es 8:10, no es 8:20, no es por favor Marcela. Es que es a las 8 y tuvieron todo un día anterior para hacerlo y tuvieron el poquito de la mañana. Entonces para nosotros es importante que retomemos el tema. Bueno, eso es lo que teníamos de lineamientos generales. Les voy a dar otros 2 cambios importantes que son pequeños y ya. Bueno, ¿qué novedades hay, por ejemplo, en enfermedades huérfanos que básicamente fue lo que cambió? Ustedes saben que se venían monitoreando a través de una resolución, ha aumentado mucho la notificación, pues miren, desde que empezó teníamos 600 y ya vamos en 6.000, entonces obviamente se ha aumentado la notificación. Aquí hay un cambio importante y es desde la responsabilidad. Antes lo hacía la UPGB y ahora recuerden que grandemente la responsabilidad está en las EAPB cuando son afiliados y en las direcciones territoriales, en las departamentales, cuando son no afiliados. O sea, esa es responsabilidad compartida de las EAPB y de nosotros cuando no hay afiliación. Este cambio lo hizo la resolución 1885, donde le da entonces el impulso a la CAPB para hacer toda la parte de notificación, registro y seguimiento. Hay una actualización en los criterios diagnósticos de estos eventos. No les voy a leer, ustedes ya, como les digo, les va a llegar el link, pero entonces hay una actualización de criterios, básicamente puede ser en el diagnóstico o que hayan ingresado pruebas confirmatorias de laboratorio, porque ustedes saben que la tecnología avanza y nos permite entonces hacer mucho más diagnósticos por laboratorio. Entonces en estos eventos hay cambios en los criterios diagnósticos. Las definiciones de caso cambiaron. El caso nuevo confirmado con prueba diagnóstica le pone la condición de que sea residente en Colombia porque no existía, entonces estaban metiendo a las personas que llegaron aquí con un aseguramiento y que eran de otra parte, pero realmente lo que se quiere hacer, el seguimiento que se quiere hacer es desde la nacionalidad. Igual en los criterios clínicos y entra esta definición de caso. ¿Por qué? Porque están solicitando que haya, entre comillas, un desatrase. Entonces, las personas que no ingresaron desde el 2016, por ejemplo, un señor que viene en tratamiento desde 1970, por decir cualquier cosa, y es una enfermedad huérfana. En ese momento le hicieron el diagnóstico por criterio clínico, y en este momento ya existe una prueba, pero si a ese señor se le interrumpe el tratamiento, se pone en peligro su vida. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hay una junta médica desde la EAPB que dice, sí, a Pepito Pérez desde 1970 se le diagnosticó esto,
se le están entregando periódicamente estas cosas y nosotros entonces le damos el aval de que ese paciente tiene una enfermedad huérfana. Esto es nuevo, ¿por qué? Porque se va a tratar de consolidar desde el antes todas las personas que vengan así, pero que no les podemos hacer diagnósticos nuevos porque ya tienen el diagnóstico. Entonces este es un criterio nuevo y es importante que tengamos en cuenta algo. Los casos anteriores a 2018 los va a ajustar el Instituto Nacional de Salud. ¿Con qué insumo? Con el insumo que le manden la EAPB o el departamento, es decir, ustedes hacen una solicitud, la EAPB o el departamento al instituto diciendo, Pepito Pérez necesita ajuste en este evento porque es 2017, 2001, lo que sea 2018 hacia adelante, si cada uno se responsabiliza de hacer los ajustes. El ajuste ingresa al descartado que no existían enfermedades huérfanas. Este es otro de los cambios que hay. La calidad del dato, apoyar al instituto en la verificación de variables inconsistentes, es decir, ellos deben tener el acceso a la historia clínica, al seguimiento del paciente, cuando realmente hay otro prestador, como le decía Marta, uno diagnostica, uno trata, el otro hace otra cosa, entonces, como de pronto no hay una trazabilidad, quien sí tiene la trazabilidad es la EAPB, que es la que hace la autorización, la que hace la remisión, entonces a través de la EAPB todas esas inconsistencias se van a saldar cuando tengamos pues como esa trazabilidad, ese conocimiento de la historia clínica y el recorrido del paciente. La depuración de la información por periodo epidemiológico y cuando haya consistencia en la siguiente, donde haya problemas en el nombre de la enfermedad, la prueba de laboratorio, esto también hay parte en la que el Instituto Nacional de Salud los va a apoyar cuando no encuentren, saben que hay entidades especializadas en ese tipo de diagnósticos que se nos salen del sistema. Que toda la información que se necesite se realiza comunicación con el departamento y luego entonces el departamento directamente se comunica con el Instituto Nacional de Salud. Lo que les decía ahorita, de lo que se llamaba antes superinmediata y ahora el sistema de alerta temprana, van a entrar cáncer de mama y de cuello, menores de 18, morbilidad materna extrema, bajo peso, desnutrición y enfermedades huérfanas. Van ingresando a un sistema de alerta temprana. Bueno, las reglas de validación, eso es algo desde el sistema, cómo se va a hacer, pues cómo deben ser los ingresos al sistema. Cuando no se, por ejemplo, decían, esta enfermedad que están notificando, que dice confirmada por laboratorio, dice que no se encuentra registros porque ese evento no tiene confirmación por laboratorio. Entonces van a hacer ese tipo de reglas de validación para que no ingresemos cosas que no deben ingresar al sistema. Exactamente. Entonces, ¿qué viene entonces para enfermedades huérfanas? Una actualización del registro de enfermedades huérfanas, que ustedes saben que se está trabajando con 2013, y va a haber un registro nacional de personas con enfermedades huérfanas. Eso es como a futuro lo que quiere hacer el Instituto Nacional de Salud. Por el costo y por el seguimiento, porque muchas veces son personas que mueren en el olvido y que nadie nunca sabe nada, montan tutelas, montan absolutamente todo y la EPS o la EAPB o no se da cuenta o no conoce el caso, entonces por eso es como tratar de hacerle seguimiento, porque en general el municipio que pregunta está hablando de la alerta de dengue, espero que me responda. Si es la alerta de dengue, no, el instituto sacó una circular diciendo que estamos empezando un periodo epidémico, que hay que intensificar la vigilancia. Quien no la haya recibido, igual la podemos volver a mandar porque ustedes se pueden apoyar en esa circular del instituto para que hagan entonces una a nivel municipal. Y ya para terminar, hay unos cambios pequeños desde salud mental, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita de las comisarías. Y, ay, Dios mío. Esto en la parte de las violencias de género, entonces va a entrar el CIVIG, que es el Sistema en Vigilancia de Género, entonces ya va a entrar a través del Observatorio Nacional de Violencias y el insumo son DANES, CIVIG, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal y Fiscalía. Todas estas fuentes van a alimentar ese CIVIG, por eso es que recuerden que salía o salen entre comillas las comisarías
para poder darle ingreso al CIVIG, y eso tiene una salida de información disponible a todo el mundo, que era lo que preguntaba ahorita Luz. Eso va a estar disponible para todos sin ningún inconveniente, y ya conocemos entonces las fuentes. Exactamente. Lo mismo que les decía ahorita, las comisarías de familia ni las defensorías ya van a volver a ingresar casos, ya van a entrar a través del CIVIG, no se deben caracterizar más. Hay un cambio, y es que van a permitir la notificación de daños ocurridos en años posteriores. ¿Por qué? Porque antes no lo permitía. Entonces la señora que consulta o que viene consultando recurrentemente, o la señora que ya definitivamente no consultó pero volvió, y eso hace mucho rato viene pasando, entonces no es el momento, sino que se puede ingresar desde años anteriores y ya el sistema lo va a permitir. El abuso sexual y las violaciones, de que si te violaron en infancia, ¿cómo vas a notificar un evento a los 40 años? Entonces eso no lo permitía el sistema, y eso es lo que está favoreciendo el sistema. Notificar un evento que su ocurrencia fue 20 años atrás. Sí, ya. Eso ya lo está permitiendo. Bueno, muchachos, si tienen alguna pregunta a través del chat, muchísimas gracias, les deseamos una feliz Navidad, un feliz año. Y recuerden, por favor, los compromisos de los municipios, los listados de asistencia y las actas de este comité y del anterior de Pólvora. Muchísimas gracias.